esta declaración a la persona que tiene cerca. Quiero que le diga: amada o amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Diga conmigo: yo le creo a Dios y comeré de los frutos de mi vida. Hoy quiero dejar esta palabra. Diga conmigo: sano y libre. Levante sus manos conmigo y diga: sano y libre. Esa es la palabra que quiero dejar hoy en su corazón. Salmos capítulo 107, verso 17 dice, el texto dice: y fueron afligidos los insensatos. ¿Quiénes fueron afligidos? Dice: los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Este salmo expresa la razón por la cual la gente es afligida. Dice que la rebelión y la maldad de la gente produce aflicción. No es lo mismo ser afligido por una prueba, por una dificultad familiar, como ser afligido por maldad. Muchos de ustedes en algún momento de sus vidas han pasado aflicciones, pero ha sido por estar en rebelión contra Dios o por maldad en su corazón. Entonces, vivimos en un mundo en el que la maldad aumenta y la gente es afligida por la maldad que hay en el mundo entero. Guerras, enfermedades. Hay gente que padece enfermedades por su maldad, no por un problema natural. Imagínese una persona que está enferma con SIDA, una persona que está enferma por alcoholismo, una persona que está enferma por drogas. No es lo mismo como una persona que está enferma por una situación natural. Muchos de ustedes en sus vidas pasaron crisis de aflicciones económicas. No es lo mismo estar en una aflicción económica porque no tiene un trabajo, porque fue mal en el negocio, como pasar una aflicción porque verdaderamente comenzó a beber Domingo de Ramos y terminó todavía Domingo de Resurrección bebiendo. Y hay mucha gente que va a venir en esta Semana Santa afligida, Nelson. Afligida. Porque saben ustedes que hay mucha gente que va a la playa en estos días y al mar, y va con algarabía y con alegría y regresa con un muerto. Porque esta es una semana para los que tienen entendimiento espiritual buena, pero para la gente que anda en maldad es una semana mala, hermano. Porque en Nicaragua y en el mundo no son Biblias las que se venden en este mes. Entonces la maldad va a acarrear aflicción. Qué triste que al final de esta semana las noticias y los periódicos y las noticias en las redes sociales, lo que cuando termine la semana lo que usted va a escuchar un reporte de que subieron los muertos a nivel de todo Centroamérica por ahogados, intoxicados y accidentes. Qué triste. ¿Qué lo produce eso? La rebelión y la maldad. Entonces, una de las cosas que levante sus manos y diga conmigo: cuando nos rebelamos contra Dios, no podemos esperar menos que la aflicción. El día que usted se rebele contra Dios, usted no puede esperar menos que aflicción a su casa. Usted se aparta del Señor y hay aflicción. Fíjese que yo he visto gente que viene a la iglesia bonito, con su familia, con sus hijos, Dios lo prospera, Dios lo bendice. Comienza a apartarse y ya después veo hijos tristes, hijos afligidos, esposa frustrada,
Y la alegría que había, la rebelión de alguien en la casa, provocó aflicción. Dígale al que está a su lado: no me provoques. A ver, dígale: no me provoques aflicción con alguna rebelión contra Dios. Dígale. Ahora contéstele usted, dígale igualmente, dígale. Sí, porque cuando hay alguien que se rebela en un lugar contra Dios, provoca aflicción, no solo a él, sino al resto. Y ese mismo salmo dice: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Levante sus manos conmigo y diga: muchos, diga conmigo, muchos ya han visitado las puertas de la muerte. Y cuando dice que su alma abominó todo, dice toda forma de ayuda, es porque la gente rehúsa. Yo me he quedado sorprendido, hermano. Estuve un día de estos, me llevé a una persona a un lugar de meditación y le di la palabra. Y sé que la persona tenía dificultades, y después que le di la palabra, le dije lo que necesitaba, le dije: tú necesitas recibir al Señor ahora. Y la persona me dijo: yo sé que lo debo de hacer, pero lo voy a hacer otro día, dice. Usted sí, hermano, usted se imagina lo que la persona está rechazando. Es como cuando usted, le voy a poner este ejemplo, es como cuando alguien va donde el médico y le dice: ¿qué trae? Un dolor aquí en el estómago. Ajá. Tómate esta pastilla. Y le dice: otro día. ¿Sí o sí? Lógico, si es un dolor de estómago no le dice otro día, le dice: páseme dos, le dice. Pero es como que la persona esté rechazando lo que va a aliviar su problema. Entonces, cuando la gente no y desde el momento que la gente se aparta de Dios, literalmente la Biblia dice que llegaron hasta las puertas ¿de dónde? De la muerte. Muchos de ustedes que están aquí o que están viéndonos a través de cualquier plataforma digital saben que ya han visitado las puertas de la muerte. Y muchos de ustedes están conscientes que visitaron las puertas de la muerte, pero muchos de ustedes no se dan cuenta que ahí donde estaba, en ese bar donde estuvo, usted estuvo en las puertas de la muerte. Muchos de ustedes no saben que anduvieron manejando y que manejando en estado de ebriedad visitaron las puertas de la muerte. Muchos de ustedes no se dan cuenta que hubo personas que le iba a hacer mal y ustedes no se dieron cuenta que Dios los guardó. Ahora le pregunto: ¿hay alguien aquí que conscientemente sabe que ha estado en las puertas de la muerte y dice: estoy consciente que estuve en las puertas de la muerte? ¿Hay alguien aquí? No tenga pena, no tenga pena. Mas sin embargo el Señor lo liberó. Mire el otro texto, ve el otro texto, ve el otro texto. Dice, este otro texto dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de su aflicción. Y lo grande aquí de este versículo es que aún a veces ni siquiera amando a Dios, Dios en su misericordia, usted clamó a Él y Él lo guardó. Ahora yo le tengo otra pregunta. ¿Hay alguien aquí que está consciente que no tenía nada que ver con el Señor, ni lo amaba ni le servía, pero en el momento que estuvo en angustia le clamó y Dios le respondió, sin estar metido en que usted diga: soy creyente, creo en Él, voy a una iglesia? Pero dice: sé que le clamé al Señor estando en un clavo y Él me oyó. ¿Alguien aquí dice: a mí el Señor me escuchó, me guardó y me oyó? Levante su mano, no tenga pena, mantenga la mano levantada. ¿Sabe por qué Dios lo hizo? Como dice el texto: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró. Pero antes, mantenga su mano levantada, pero antes el texto está diciendo: andaban en rebelión,
estaban en las puertas de la muerte, no querían ni siquiera ayuda espiritual, pero clamaron a Jehová y Él los escuchó. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Ahora yo le pregunto, ¿por qué Dios le escuchó a usted estando en angustia, sin amarle y sin servirle, y Él escuchó? ¿Por qué? Va en su mano, gracias. ¿Por qué? Sencillo, porque Dios no es evangélico. Dios no es evangélico, Dios no es católico, Dios no es testigo de Jehová, Dios no es mormón, Dios no es Asambleas de Dios, no es bautista, no es Visión Ahora. Dios no es una religión que, ¿sabe por qué? Porque cuando usted le clamó, Él lo que miró fue un hijo de Él en rebeldía, y un padre que ve a un hijo en rebeldía, aun cuando es rebelde, nunca le rehúsa la ayuda. Eso es Dios, y eso ha sido Dios para usted. Ahora sí lo ayudó cuando no lo conocía, cuanto más ahora que usted lo conoce y le dice: Señor, yo te quiero honrar y te quiero servir y te quiero amar y quiero estar en tu casa. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Si lo entendió de verdad, déselo de verdad. ¿Cuánto más ahora? Estando en angustia, Él nos escuchó. Estaba en una visita para unas semanas como esta, estando mi papá en vida, y lo pasé visitando por una de las fincas de uno de mis hermanos. Pastor Eduardo conoce, y ahí siempre yo pasaba una parte del día y me iba más tarde. Y ese día estaban ya por la tarde saliendo las personas de sus vehículos, y muchas personas iban en estado de alcoholismo bien acelerado. Y mi papá me dijo: mira, hijo, me dijo, qué barbaridad, ¿cómo van esos? ¿Cómo van a llegar a sus casas? Me dijo. Lo que pasa es que ellos no saben, esos animales, le dije yo, que el Señor los cuida aún así. Y ellos más tarde llegan y dicen: ¿sabe qué? Soy la rienda, no sé cómo vine. Pero Dios, en su infinito amor, hermano, sigue guardando el mundo y te guardó a ti. Entonces, una vez que estás en sus caminos, no intentes ni se te ocurra por ninguna razón apartarte de Él, porque Él te ama y te cuida. Y vea lo que dice el siguiente texto. Pero antes de esto, levante sus manos y diga conmigo: Dios nunca me dejará cuando le clame estando en angustia. Mira este texto, dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Una vez más dice el texto: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Cuando estaba leyendo esto, en el contexto de lo que dije al inicio, cuando estábamos ministrando el tiempo de ofrendas, su palabra es todo. Su palabra tiene el poder de que una vez que la recibes, tiene todos los recursos para sanarte, para liberarte, para quitarte, para limpiarte. Su palabra, dice el texto, envió su palabra. ¿Y sabe por qué dice? ¿Sabe por qué dice el texto en el Salmo? Dice: envió su palabra. Levante sus manos conmigo y diga: la palabra de Dios tiene todo el poder. Diga conmigo: es en su esencia poder para sanarme y liberarme. O sea, ella tiene todos los elementos necesarios para eso. ¿Sabe cómo es? Como que a usted le digan: ¿y esta vitamina cuánto tiene? Tiene 5 vitaminas. ¿Y qué vitaminas tiene? Vitamina E, vitamina D, vitamina C, tiene sodio, potasio. ¿Y esta qué tiene? Esta tiene vitamina B12. Diga conmigo: B12. A ver, diga
B12. ¿Y qué es vitamina B12? Pues sencillo, la vitamina B12 es recomendada porque es la vitamina que tiene todos los elementos que su cuerpo necesita para tener las energías necesarias para vivir. Porque si le falta una de esas vitaminas, su cuerpo va a tener algún problema. Entonces usted necesita vitamina B12. Entonces yo le comparo, la palabra de Dios es completa. ¿Qué es? Es completa. Si alguien la tiene, dije si alguien la tiene. Si alguien la tiene por aquí. No, nadie, perdón. Si alguien la tiene por aquí. Por aquí. Amén, me la está diciendo. Amén. Alguien la tiene, dice, yo tengo la palabra. Habrá en esta reunión alguien que dice, yo tengo la palabra dentro de mí. No solo la conozco, sino que la tengo como parte de mi vida. ¿Hay alguien? Es que, mire, usted puede tener las cosas, pero no para tenerlas dentro. Usted las puede tener cerca. Y usted no necesita estar cerca de la palabra. Usted no necesita, usted no necesita estar cerca de la iglesia. Usted no necesita estar cerca de Jesús. Usted no necesita estar, por favor, usted no necesita estar cerca de Jesús. Usted no necesita estar cerca de la iglesia. Usted no necesita estar cerca del pastor. Usted necesita que Jesús esté dentro de usted como parte, a través de su palabra. Por eso Jesús dijo que Él se hacía carne y sangre, porque Él quería. Por eso cuando Jesús habla de la obra del Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo estará con vosotros y en vosotros. O sea, con es cerca, pero en es sobre. Entonces usted necesita entender que usted necesita no estar cerca de la palabra. Es que yo necesito, aunque sea de larguito, pues donde se escucha, aunque sea pues allí donde se reúnen, no. Es que la palabra de Dios, si usted la entiende, ella necesita hacerse parte de usted. Ahora, ojo, si usted tiene su palabra dentro de usted, usted lo tiene todo. Porque su palabra tiene el poder de sanar y de liberar. ¿Liberar de qué? Miren, muchos de ustedes están aquí sentados en esta reunión y gente que está viéndonos, y usted sabe que usted nunca podría dejar el alcoholismo si la palabra de Dios no lo hubiera cambiado. Y si no, que me diga Feli, que está aquí, que cuando fue todavía el encuentro olía resaca. Muchos de ustedes están aquí que nunca podrían haber vencido las cosas de las que se han apartado si no fuera el poder de la palabra. Y el día que usted se aparte de la palabra, usted está frito, porque por su fuerza usted no tiene el poder de llevar su vida como Dios desea. Eso es la palabra. La palabra en usted tiene todo. No necesita de ninguna otra cosa más que de la palabra. Y él dice, el inicio del Salmo en los versículos habla de la rebelión, de la rebeldía, de las aflicciones, pero dice, al final, pongo el texto, dice, envió su palabra y lo sanó. Ahora, ojo, ¿y por qué dice él envió? Porque la palabra no puede ser oída si no Dios lo hace a través de alguien. Entonces, vea qué cosa es esto. Dios siempre, diga conmigo siempre. Dios siempre ha usado
a alguien. Ven acá. Dios siempre ha usado a alguien. Dios, cuando Él quiere hacer algo con el hombre, siempre usa a un hombre o a una mujer. Y cuando no lo hizo a través de hombres, lo hizo a través de ángeles, pero los personificó milagrosamente. Él sabrá cómo hacerlo. No me diga que le explique, porque yo no lo entiendo. Solo sé que lo hizo. Que la Biblia dice que muchos por fe hospedaron hasta ángeles, pero Él lo hizo a través de ángeles y dijo a los ángeles en el cielo: los voy a personificar, y me le llevan un mensaje a Abraham. Anda y me le das un mensaje a Abraham y decirle que Sara va a tener un hijo. Ya la tiene. Ahora regresate. Pero ahora no es a través de ángeles, ahora es a través de profetas. Las tres autoridades que regían al pueblo espiritual y políticamente eran tres: el sacerdote, el profeta y el rey. O sea, si el profeta daba una palabra, el rey decía: sí, diga, profeta. Y si llegaba el sacerdote: quiero que sacrifique por mí, porque esa era la manera en que Dios espiritualmente se mueve. Entonces cuando Dios quería enviar su palabra, entonces le decía al profeta: ¿sabes qué? Anda, decímele a Ezequías, ese de lente, decile que se aliste porque me lo voy a llevar, que ordene su casa porque se va a morir. Solo dámele la orden, se va a morir. Y el profeta va y le dice: ¿sabes qué? Dice el Señor que ordenes tu casa porque te vas a morir. Y Ezequías, que era el rey, él sabía que no hablaba en broma, no era noticia de Facebook. Era Dios hablando a través de un profeta, y él lo creyó. Venid, pero quédate ahí. Me hizo una oración. Y cuando el profeta iba a la mitad del patio, entonces Dios le dio otra palabra: regresate. Me hizo una oración allí, decirle que le voy a dar 15 años más. Le vamos a dar ese, dicen en negocios, ese vendaje, esa extra, no sé cómo le llaman, esa extra. 15 años más, decirle: gracias. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirle? Ven acá. Lo que yo quiero decirle hoy es esto: usted debe de entender que Dios siempre lo ha hecho a través de la palabra hablada, tanto del que lo envía como del que la recibe. La palabra que yo tengo es de verdad, es poderosa. Va a depender de usted que la recibe, si usted la hace viva en usted. Pero ella no es vitamina D ni E, es toda. Comete toda la palabra. ¿Sabe qué? Hay una Biblia, no, hay un pasaje en el libro de Apocalipsis, en donde dice que el ángel agarró el rollo, el libro, y se lo comió. También hay otro pasaje en Daniel donde dice que él se comió el libro, que Dios le dijo: comete el libro, comételo. Y dice que en la visión que él tenía, él se comió el libro. Y dice el profeta: cuando me lo comí, yo sentí que era amargo, dice, pero después lo sentí que era dulce. Porque hay cosas que cuando Dios las cambia y las transforma a través de su palabra, usted las siente como amarga, como complejas. Pero mis amados hermanos,
Una vez que usted las aplica a su vida comienza a tener dulzura, comienza a tener paz, comienza a tener tranquilidad. Y la Biblia dice que su palabra nos sana y nos libera. Escucha esto, nos sana, nos libera. Y hay una palabra ahí, de la ruina. Diga conmigo, de la ruina. Póngase de pie. Ruina. De la ruina. Dice que Él nos sana. Hay esta palabra, escuche esto. Dice el Señor, envió su palabra y los sanó y los liberó de la ruina. ¿Sabe qué? Muchos de ustedes ya estaban en la ruina cuando el Señor los sanó. Y muchos de ustedes el Señor no permitió que llevaran a la ruina, pero al final, aunque haya estado en la ruina o no haya llegado a ella, si usted recibió su palabra tiene el poder de sacar a cualquier persona de la ruina. No importa si está en ruina, lo puede sacar el Señor de eso. Ruina. La ruina es destrucción, hermano. Es desolación. Es tristeza. Es desesperación. Hermanos, no dejen de llevar la palabra. A ver, levanten sus manos aquellos que estuvieron dando testimonio estas 4 semanas y metiendo gana, haciendo. Hay alguien aquí que anduvo en estas 4 semanas. Levante sus manos y dice: yo anduve. Nuestra vida no es trabajo de 4 semanas. Nuestra vida es que siempre tenemos que estar llevando la palabra a la gente, porque sabe, solo la palabra del Señor puede sacar de la ruina a la gente. Solo la palabra. Usted la tiene. Usted la tiene. Usted se imagina lo que significa esa persona que recibió a Jesús y el siguiente día partió con el Señor. ¿Sabe lo que significa? Dios desea que usted sea parte de Él. Y ojo con esto: el Señor desea que usted haga y que crea que la palabra de Dios tiene el poder de hacerlo. Que la palabra de Dios tiene el poder de hacerlo. Mire, estábamos pasando uno de los años de crisis. Gracias a Dios, mi esposa ha estado bien en esto ya casi 2 años. En uno de los años de crisis había unos diagnósticos terribles. Y en uno de esos tantas crisis había algo que me dice el doctor: de acuerdo a los exámenes, su esposa está perdiendo sangre y no sabemos de dónde. Entonces hicieron todos los chequeos. Y en medio de su crisis le mandaron la endoscopía, que es algo que nadie quiere hacerlo. Hoy hay formas de hacerlo más avanzado, pero de todas maneras, para su condición todo era mal y todo era difícil. Pero el punto es este: cuando hicieron el examen de endoscopía, me dice el doctor: venga, me dice, le quiero enseñar lo que pasó. Me dice: según aquí, me dice, lo que dice el resultado. Me dijo: su esposa, me dice, ha sido tratada de algún problema gástrico o que le hayan hecho algún examen antes, me dice. Fue tratado por alguna gastritis o cosas así. Me dijo: no, me dice. Pues lo que pasa es, me dice, que según el examen aquí, me dice, hay algo que dice que hubo una úlcera, pero está cicatrizada, me dijo. Ahora, ojo,
Si hubo un sangrado y no sabían de dónde provenía la pérdida de sangre, y ahora dicen que hay una gastritis que aparece que fue úlcera cicatrizada, significa que literalmente eso no ocurrió hace años, eso ocurrió en ese mismo momento. ¿Alguien me entiende? Ahora, pero ¿sabe qué? ¿Por qué le digo esto? Yo quiero invitarle, crea que el Señor lo puede sanar de cualquier enfermedad. Y sabe, solo si Dios decide que por alguna razón y propósito que Él tenga en usted, no decida sanarlo. Pero y esa es otra cosa. ¿Y cómo es eso? Pues a Pablo le dijo que no lo iba a sanar y que se conformara con su gracia. Pero si esa enfermedad no tiene como propósito que usted esté enfermo, usted crea que no puede continuar ni debe de continuar en su cuerpo, y cree en la palabra que va a ser sanado. No, hermano, el que vive en la palabra experimentará una vida de libertad para el Señor, de sentirse que es para el Señor que vive. El que experimente esa libertad será el hombre y la mujer más feliz de la tierra. Y aquel que le permita la palabra dice que Él te sana y te libera. Su palabra. En el encuentro, alguien fue a un encuentro. Eso es una parte lo que se hace. Pero en 8 días vos podés estar igual o peor. Si no permitís que la palabra more en ti, no hay quien te ayude. Ni esta iglesia, nadie tiene la virtud para hacerlo, pero aquellos que le permiten al Señor su vida y su palabra, viven para Él sanos y libres. Diga conmigo, sano y... A ver, diga conmigo, sano y... Sano y... Sano y... La palabra lo hace todo. Sano y libre. ¿Cuántos alaban al Señor? Sano y libre. ¿Hay algún sano aquí y libre? ¿De verdad? ¿Alguien sabe lo agradable que es eso? Sí, es agradable. Levante sus manos hoy.